Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una edición más del Radar, el programa que hace un repaso por la sociedad y la política de la comarca de Alacantí. Y empezamos hablando del coronavirus. Hoy, hace precisamente un año, dábamos la bienvenida a una nueva situación, una nueva realidad, a la que acuñamos como la nueva normalidad. Llevamos 365 días de restricciones, de convivencia con un virus que prometió hacernos mejores. Y la pregunta es, ¿de verdad vamos a salir mejores? O mejor, ¿era necesario un virus, una pandemia mundial, una paralización de la vida, el aumento de la muerte, para salir reforzados como sociedad? Es triste, pero más triste aún es abrir un periódico hoy o encender la televisión estos días, ver a nuestros políticos jugando a las sillas y haciendo un grotesco espectáculo de lo que debería ser algo tan serio como gestionar en medio de la peor crisis sanitaria del último siglo. Pero no nos engañemos y carguemos de culpa a nuestros mandatarios. También nosotros tenemos responsabilidad. Y si no, vayamos a los números, a las sanciones, a un nuevo récord de fiestas ilegales, sin ir más lejos este fin de semana en la ciudad de Alicante. Llevamos un año conviviendo con el virus y parece que todo ha cambiado, todo menos nosotros. Y eso sí que merece una reflexión. Encendemos el radar y empezamos. Empezamos este tercer programa del Radar hablando sobre hostelería. Hacemos un sumario de todo aquello que vamos a encontrar en este programa, hablando con César Anca sobre la situación que está atravesando el sector, la necesidad de ayudas, la necesidad de ablandar las medidas restrictivas que ejerce el Govern del Botànic sobre ellos, y además le preguntaremos sobre Díaz Ayuso si debería adoptar la Comunitat el sistema acuñado como madrileño. También haremos un repaso sobre el último año. El coronavirus irrumpía un 15 de marzo de 2020 en nuestras vidas. Lo hacía con fuerza y hoy desgranamos todo lo que hemos vivido en los últimos 365 días en el Radar. Vamos a empezar a entrar en materia, vamos a hacer un breve repaso por todos aquellos temas de relevancia que vamos a tratar con César Anca, presidente de ARA, la Asociación de Restaurantes de Alicante. Alicantinos somos gente que vivimos en la calle, como se dice, tanto en nuestras fiestas como en nuestra forma de ser. La única limitación tiene que ser la interpersonal, la distancia entre mesas y, y como mucho esas limitaciones horarias que están poniendo de toque de queda. Nos negamos a abrir de cualquier manera. O de verdad te comprometes, o entonces creo que aquí esto se va a poner mucho más serio de lo que está. Ya lo han visto, estos son algunos de los temas que vamos a tratar esta noche con César Anca y no podemos esperar más. Muy buenas noches, César Anca, presidente de ARA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde ayer, la Comunitat Valenciana permite abrir el 30% del aforo interior y amplía también el aforo de las terrazas hasta el 100%. ¿Cómo valoráis desde el sector esta nueva medida con la que tenéis que convivir? Pues, en fin, que realmente no se parece en nada a lo que nosotros necesitamos. Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Un establecimiento con 10 mesas solo se le permite ahora abrir con 3 mesas. Es imposible de esta manera que cualquier local de hostelería sea viable, permitiéndole solo poder utilizar 3 mesas y encima solo las comidas, porque a las 6 de la tarde tenemos que estar cerrados. Claro, y además en los últimos meses, en las últimas semanas sobre todo, os hemos escuchado hablar a los hosteleros sobre el modelo madrileño al que habéis acuñado como el modelo Ayuso. ¿Consideráis que se debería haber implantado aquí en la Comunitat ese sistema? Pues hombre, yo creo que sí. A ver, entendemos que después de un año pues oye, se han optado por diferentes estrategias y claramente Madrid optó por una totalmente diferente al resto de las comunidades autónomas, que hemos visto que ni es mejor ni es peor, pero por lo menos no ha parado la actividad económica y sobre todo en nuestro sector, en la hostelería. Con lo cual, creo que a las pruebas nos tenemos que remitir, que pueden convivir
la pandemia con la actividad económica de la hostelería, teniendo control y teniendo cuidado. Y además es que siempre lo decimos y lo recalcamos, somos los mejores aliados que tienen las administraciones para esas reuniones sociales que se han seguido produciendo. ¿Consideran, por tanto, que las medidas han sido excesivas, que por parte del Consell se ha criminalizado al sector sin datos objetivos? Pero sin duda alguna, o sea, no hay datos todavía, ningún dato científico que nos hayan puesto en la mesa donde digan que nuestros establecimientos o nuestras zonas interiores son las causantes de los incrementos de contagios. No los hay, no los tienen, pero se han atrevido, por supuesto, a criminalizarnos y a cerrarnos nuestros establecimientos. Y hablemos de ayudas, y voy a citar textualmente, si me lo permite: insulto, migajas, limosnas, son algunos de los adjetivos que hemos escuchado en los últimos meses por parte del sector de la hostelería. ¿Consideran insuficientes, imagino, esas ayudas que ha ofrecido el Consell, la Generalitat Valenciana? Sí, y fuegos de artificio. Vamos a ver, a día de hoy, yo entiendo y espero que, bueno, pues las personas que estén ahora mismo sentadas en casa viendo este programa, cuando se anuncian por televisión esos 7.000 millones de ayudas, 11.000 millones, 200.000 millones, en fin, etcétera, etcétera, que se les llena la boca de decir, a día de hoy, después de un año, no ha llegado absolutamente nada. La única ayuda que estamos teniendo a día de hoy es la ayuda que nos dan nuestros clientes volviendo a llenar nuestros establecimientos, y de los proveedores, que son los que están aguantando todas las facturas pendientes de todos los establecimientos de hostelería. Son las dos únicas ayudas fuertes y reales que está teniendo el sector. ¿Y qué le piden, por tanto, a la Generalitat Valenciana? ¿Qué le piden a Ximo Puig y a su gobierno? Que no nos tomen más el pelo, directamente. O sea, hasta ahora no han parado de tomarnos el pelo. Las famosas mesas de trabajo que se han creado, bueno, son mesas porque probablemente nos sentamos en una mesa con sillas, pero de trabajo ninguno. Ellos vienen con su plan, que ya lo tienen perfectamente diseñado, y allí ni se pone en común absolutamente nada, ni se toman, digamos, decisiones conjuntas, con lo cual es una tomadura de pelo más. ¿Y al gobierno de España qué le piden? Porque estamos viendo que otros países, como nuestros vecinos de Francia, los gobiernos están reaccionando, sí al cierre de los negocios y a los establecimientos hosteleros, pero tienen una respuesta en forma de ayuda. Sí. O sea, pero aquí es que ya te digo, lo único que han hecho es anunciar ayudas que no han llegado todavía después de un año, ni creemos que vayan a llegar, porque aparte no puedes llegar a saber la cantidad de burocracia de papeles que tenemos que entregar para que no sabemos hacia dónde vamos a llegar, si nos las van a entregar o no. Por eso nosotros hemos empezado el camino de esas compensaciones económicas que al final serán judicializadas, y a través de la justicia, pues esperemos más pronto que tarde, pues podamos tener lo que nos merecemos, ¿no? Y es esa compensación económica por el cierre de nuestros negocios. ¿Y creen que de esta manera van a llegar las ayudas, esas tan necesarias para el sector? Yo no apuesto porque llegue ninguna, desgraciadamente. Vuelvo a decir, y ahora mismo las únicas ayudas que estamos teniendo son gracias a nuestros clientes que han vuelto una vez que hemos abierto nuestros negocios, que nos apoyan incondicionalmente para que sigamos abiertos, y sobre todo, una vez más, a nuestros proveedores, que son los que realmente están aguantando esas facturas que les debemos y que están haciendo prácticamente de prestamistas. O sea, si no fuesen por ellos, ahora mismo realmente casi el 80% de los negocios de hostelería estarían casi cerrados. ¿Y en cuánto cuantifica esas ayudas tan necesarias? Pues mira, para la provincia de Alicante, solo la provincia de Alicante, las cuantificábamos hace unos meses en 80 millones de euros, hace unos meses. Pero como esto ha habido otro cierre por medio y seguimos con muchas limitaciones, pues gracias a la Diputación de Alicante estamos realizando, junto con todas las asociaciones de la provincia de Alicante, un estudio económico para saber el impacto real que ha tenido el COVID en nuestro sector. Porque hasta ahora mismo realmente nadie ha hecho ese estudio para saber realmente qué es lo que necesitamos y lo que ha soportado el sector, tanto en empleos como en negocios cerrados. ¿Cree, por tanto, que los políticos, los mandatarios que nos gobiernan han estado a la altura de una situación tan complicada como gestionar una crisis sanitaria, la peor que hemos vivido en un siglo?
Yo creo que a la vista está que no. O sea, se han estado pegando entre comunidades autónomas, entre gobierno central, gobierno autonómico, echándose las culpas cuando algo salía mal y faltando pechos para ponerse medallas cuando algo salía bien. Es ridículo. O sea, en medio de todo esto estamos personas normales, con familias, con niños, con sueños, con ilusiones y que en este año, pues bueno, han intentado acabar con todo eso, pero créeme, nosotros somos más fuertes y seguiremos luchando y gracias, vuelvo a decir, a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros proveedores que nos ayudan, seguiremos ahí. Pues con estas palabras nos vamos a quedar, con esa gratitud que muestran hacia sus clientes. Gracias, César Anca, presidente de las asociaciones de restaurantes de Alicante, por estar esta noche en el radar. Muchísimas gracias por darnos voz. Gracias. Y nosotros vamos a seguir, y precisamente hablando de los sectores afectados por la pandemia y todo lo que ha traído consigo el coronavirus. Hoy hace un año y un día desde que se decretara en España el estado de alarma y entrara en vigor, y por ello hemos querido rendir un homenaje con un reportaje por todo aquello que ha conllevado este coronavirus, desde las muertes, los contagios, las restricciones, el confinamiento, los ERTEs y la suspensión de las fiestas y, en definitiva, de nuestra vida como la habíamos concebido hasta el momento. Vamos a entrar en profundidad y a verlo. Pues a mí la primera noticia que a nivel personal tuve de coronavirus fue en Polonia. Yo estaba pasando la Nochevieja del año pasado en Polonia, en los primeros días allí, y empezaron las primeras noticias de Wuhan y todo esto. Y bueno, fue la primera vez que nos sorprendió ese tema, nadie sabía. Luego, a través de programas de televisión empezaban a aparecer, había algunos que eran que le quitaban importancia, otros que le daban la importancia que entonces era alarmista y luego se demostró que no lo era. Y bueno, pues así fue, empezó poco a poco, empezando, yo creo, como toda sociedad, que nos dimos cuenta y en 1 de marzo nos dimos cuenta de que esto era una bomba. Bien, pues empezó de una forma inadvertida. Yo recuerdo perfectamente que en la Comisión de Infecciones del hospital, a finales del 2019, ya se comentó que había un brote de una enfermedad respiratoria en China y empezamos a tener los primeros datos. Desde luego en ese momento era algo tan lejano y tan pequeño que en ningún momento nos pareció que eso pudiera llegar a repercutir en nosotros. Después las cosas se precipitaron y la enfermedad se extendió por el resto del mundo. Conocimos la crisis de Italia, conocimos la crisis que tuvimos en España también, sobre todo en Madrid. Aquí la enfermedad llegó un poquito más tarde. Antes de las Navidades pasadas, más o menos empezamos ya a oír en nuestras casas algo sobre el coronavirus. Y ya fue cuando pasaron las Navidades, empezó el mes de enero, el mes de febrero, que ya se empezaba a acercar todo un poco, oíamos las noticias sobre Italia y todos estos países de Europa y bueno, pues ya nos sobrevino en marzo toda la información y los acontecimientos. Empezamos este informativo hablando del COVID-19, más conocido como el coronavirus. Tras el positivo de un italiano en Canarias, se están extremando las precauciones sanitarias ante los síntomas, sobre todo en aquellas personas que han viajado recientemente al país. La Feria del Calzado aumenta las posibilidades de que personas alicantinas dedicadas al sector hayan estado durante la última semana en Milán, en uno de esos lugares afectados. El Hospital de Elche ya descartó ayer un caso, ya que consideraba no cumplía los criterios clínicos. Hoy ha sido el Hospital de Alicante quien ha descartado otros 2 casos de coronavirus en la ciudad. Entre ellos tenemos varios casos de personas que estamos pendientes de valorarlas epidemiológicamente para ver si las incluimos como caso de investigación y algunos de ellos son aficionados del Valencia. Recuerdo perfectamente cuando me contagié y cuando pues fui el primer testimonio público en España desde dentro de la enfermedad, que precisamente lo que no existía en España era información. Existían datos estadísticos, número de contagiados, lo que estaba pasando en China, la poca información que llegaba desde Oriente, pero en realidad nadie había dado la información clave, que era
si yo me contagio de coronavirus, ¿qué me va a pasar, no? Bueno, pues eso es un poco lo que explotó cuando yo acabé hospitalizado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, siendo el primer contagiado. O sea, de momento no es que estemos dramatizando, vemos que es una cosa seria y que nos puede afectar, ¿eh? Creo que afecta al mundo entero, no solamente a China o solamente a Italia, donde ha pasado, creo que afecta al mundo entero. No, creo que se está ocultando la mayor parte de las cosas, que no se está dando la suficiente información. A ver, es grave, obviamente, pero un poquito sí que estamos exagerando. Hombre, yo creo que sí, creo que se está creando ahí una psicosis que no es necesaria porque, bueno, al final, si eres joven y no tienes ningún antecedente, ningún problema respiratorio ni ningún problema médico que te pueda agravar esa enfermedad, creo que no hay ningún tipo de problema. Pero... Exagerar, meter miedo, no sé, un poco que la gente está en tensión, son noticias un poco no alarmantes, que luego si te paras a pensarlo es una gripe normal y corriente que no tiene por qué ser coronavirus. Yo creo que nadie esperaba que la situación durase tanto y fuese tan grave como realmente ha sido. Y qué voy a decir, yo he perdido a mi madre en este periplo. Yo era de las primeras que pensaba cuando empezaban a salir las noticias a principios o mediados de enero que esto era una gripe descontrolada y que, bueno, pues que se estaba a lo mejor saliendo un poco de madre, pero nadie esperábamos que esto fuese así. Fíjate, ya estamos cumpliendo el año y la verdad es que te hace recapacitar mucho cómo una enfermedad, como ya fue en 1918 la llamada y conocida gripe española, puede cambiar tantísimo, ya no te digo un país, a toda la humanidad, porque esto ha afectado a todo el mundo y nos está cambiando la forma de ver el mundo. 300 víctimas mortales a causa del coronavirus, algo que preocupa y no poco a la sociedad, hasta el punto de haber casi agotado las existencias de mascarillas en las farmacias, algo que ha provocado la subida del precio de estos productos. A partir de marzo, sobre todo los primeros días, lo que ocurrió fue que había mucho tumulto de gente, porque igual que a lo mejor pasó que en los supermercados la gente fue a abastecerse para pasar esta situación que era nueva para todos, pues la gente intentó hacer lo mismo en casa con la farmacia. Vino, se llevó paracetamol, se llevó ibuprofeno, también por ese miedo a los posibles síntomas que podía dar el COVID, que para nosotros en marzo era un gran desconocido. Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la Comunitat Valenciana. Luego no cunda el pánico, es una epidemia que tenemos que pasar porque existe este virus y no creo que estemos en una situación ahora mismo de alarma o de pánico, pero deben de hacer caso de los consejos que dan las autoridades sanitarias. Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Y empezamos hablando, como hemos adelantado, del estado de emergencia que ha declarado hoy mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa. Bueno, en nuestras vidas, en las vidas de los médicos que estamos aquí en este hospital y en la mayoría de la vida de los médicos que trabajamos y hemos visto COVID
y aquellos que no han visto COVID apareció de la misma manera que en el resto de la población. Todos nos enteramos de la noticia de la aparición de un nuevo virus en China a partir de diciembre. Las informaciones que nos llegaban eran prácticamente paralelas, tanto a profesionales como a no profesionales, de la expansión del virus en China. Inicialmente parecía que iba a ser una pandemia, iba a ser una infección controlable, al igual que había ocurrido con otras infecciones con virus del mismo tipo parecido en el pasado. Empezaron a aparecer los primeros casos en Italia. En ese momento empezaron a hacerse controles a los pacientes que tenían síntomas respiratorios y que venían de zonas que se suponía que eran de riesgo, y parecía que en ese momento se iba a poder controlar la infección. Pero el virus tenía unas intenciones diferentes a las que nosotros pensábamos, y la verdad es que se transmitió de manera más rápida de la que inicialmente se pensó. Esto hizo que en el momento en el que se pensaba que se podía controlar, haciendo cribados, haciendo diagnósticos a los pacientes con infecciones respiratorias, o incluso rastreando desde el punto de vista epidemiológico a aquellos pacientes que habían tenido contacto con esos pacientes, pues no fue suficiente para controlar la infección. Y luego vivimos en un mundo global. Este mundo global hace que hayan viajes internacionales, que haya mucha movilidad, tanto entre regiones como entre países, y esto pues contribuyó también a que la velocidad de expansión del virus fuera mucho más rápida de lo que pensábamos de manera inicial todos. Desde luego, el problema es muy importante para el personal, porque en primer lugar nos enfrentamos a una enfermedad nueva, desconocida, ¿no?, de la que realmente no tenemos conocimientos en el momento en que empezamos a recibir pacientes. Así que realmente yo creo que es que hay que valorar mucho el esfuerzo que hizo el personal sanitario para adaptarse rápidamente a las condiciones que nos traía la nueva enfermedad. Eso ocurre, hay una explosión mundial y desde luego hay una dificultad para conseguir material de protección. Nosotros es verdad que ya teníamos habíamos visto, ¿no?, que había ocurrido en otros países, en otras zonas antes de que llegara aquí. Nosotros realmente, es verdad que en una situación de limitación de los stocks de material de protección en el hospital, no hemos llegado nunca a quedarnos sin medidas de protección para el personal sanitario. Es cierto que hemos llegado a vivir de un día para otro, o sea que de un día para otro no sabíamos cuánto material íbamos a recibir para poder mantener la protección, y de hecho, pues, por ejemplo, yo creo que salió en la prensa que hubo donaciones. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos nos regaló pantallas de protección para los ojos porque realmente necesitamos ayuda externa porque fue un momento difícil. Pero aquí en el hospital el personal no se ha quedado nunca sin medidas de protección. En otras zonas quizá ha habido más problemas, pero en el hospital ese no ha sido un problema. No ha sido un problema en el día, ¿no? Pero sí que es verdad que íbamos a veces de un día para otro, ¿no?, pensando qué material teníamos para poder trabajar. Gracias a la solidaridad de muchas personas y de empresas, se nos estuvo proporcionando aquí distintos materiales para confeccionar máscaras. También se confeccionaban batas, incluso algunas piezas para los respiradores. Para evitar el contagio, de hecho, algún compañero sigue todavía fabricando esas piezas y mandándoselas al hospital tanto de Alicante como de Elche a día de hoy. Alicante Gastronómica surge el año pasado, en el mes de marzo, cuando a consecuencia del confinamiento por la pandemia tuvimos que cancelar la feria de Alicante Gastronómica que íbamos a realizar en la institución ferial alicantina, en IFA, y como teníamos todo perfectamente engrasado y con un equipo muy organizado, pues lo primero que hice fue llamar al presidente de la Diputación de Alicante y plantearle que queríamos ser útiles a la sociedad, y puesto que la feria se había paralizado y teníamos el contacto de todo el sector de la restauración y del sector agroalimentario, pues mi planteamiento fue decirle que lo que queríamos hacer era comidas solidarias para las personas necesitadas que estaban en un ERTE, que estaban encerradas en casa y que no tenían posibilidad de poder recibir alimentos.
A continuación, pues hablamos con el secretario autonómico, con Francesc Colomer, y le solicitamos que nos cediera las instalaciones de los CDT, que es donde habitualmente se forma al personal de hostelería, y arrancamos a hacer menús. Y bueno, iniciamos el primer día con unos 300 menús, y debido a la necesidad y al incremento de solicitudes y peticiones tanto de las ONGs que habitualmente estaban trabajando, como eran Cáritas y Cruz Roja, que son las más conocidas, pero hemos llegado a colaborar hasta con más de 30 asociaciones y ONGs con las que habitualmente hemos estado colaborando y seguimos colaborando hasta el día de hoy. Y hemos llegado pues, a hacer unas cifras increíbles. Lamentablemente tuvimos que ampliar nuestro ámbito de actuación porque así nos llegaban demandas de diferentes comarcas. Al poco tiempo empezamos con el CDT también de Torrevieja, a continuación con el de Benidorm y después con la Escuela de Hostelería de Elche, llegando a elaborar una media de 3.500 menús diarios. A día de hoy hemos superado los 240.000 menús y aquí seguimos pues, al pie del cañón ayudando en lo que podemos a paliar pues, las consecuencias de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID. Desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de la Generalitat, desde la Diputación y desde este Ayuntamiento, estamos trabajando incansablemente para adoptar todas las medidas que sean necesarias, por extraordinarias que parezcan, para erradicar y cortar el contagio, para que no se extienda el coronavirus, para que esta crisis pase lo más rápidamente posible. Pero todo eso es absolutamente imposible sin la colaboración, la responsabilidad y la cooperación de todos. Entonces la gente salía a comprar, salía a pasear el perro, y luego los que se acabó ya ver a un familiar muy grave, a mi madre, no sé cuánto. Lo que más hacía era controlar la picaresca. O sea, que por unos pocos que si quisieran saldar las normas, porque ya digo, no sabíamos realmente cómo lo que había, era controlar ese tipo de picaresca. Pues no sé, llegamos a adoptar normas que no están taxativamente escritas, pero bueno, se podían interpretar como decir, bueno, cuando que pasea un perro, más de 500 metros de su casa ya nos pasa al perro, para que el perro haga su necesidad, es que tú te quieres ir a pasear tú. Bueno, pues si el animal tiene necesidad, tiene que pasear, pues 500 metros de distancia, pues cogíamos los carnet de identidad, le damos más o menos, no nos vamos con un metro, ¿no? Pero por lo menos que no venga, como nos encontramos gente que la de San Blaya parecía la playa de San Juan, a pasear al perro a la playa, porque le gustaba la playa para el perro. Compañeros que han parado a gente que necesitaba como medida necesaria, tenía que hacer el amor porque es que no podía, eso era necesario, perentoria, tenía que pasar. Bueno, pues la picaresca es muchísima, nos han venido gente que decía que el GPS les había traído a Alicante si ellos no querían venir, o gente que decía que pues no sabía ni que hoy es fin de semana, yo creía que hoy era jueves, y al día siguiente otra vez, vamos a tocar la misma persona otra vez. O sea, la picaresca todo el mundo que quiere cumplir se la inventa, hay con más imaginación y los hay con menos, pero todo el mundo intenta, todo el mundo que no quiere cumplir las normas. Las empresas alicantinas han presentado 308 ERTEs con 2.717 trabajadores afectados por ahora. Fue todo un poco caos, porque a últimos de semana ya nos enteramos que empezaban a cerrar sitios, nos comentaron que nosotras éramos esenciales, que íbamos a estar abiertas. Un día después rectificaron, cerramos, de repente me vi en el ERTE, de cobrar un sueldo a cobrar muchísimo menos y dándome justo para los gastos mensuales, básicamente. Y dentro de, por suerte, bueno, pues estuve un mes y medio y fuimos de las primeras en volver a abrir y aquí estamos funcionando. Mi situación era, yo estaba en una empresa casi un año, esto pasó en marzo, cuando nos tuvimos que confinar, mi contrato se acababa en mayo y yo estuve 2 meses en ERTE. Claro, yo iba a hacer un año, me tenían que hacer fija o fuera. Entonces, claro, por esta situación llegó junio, yo trabajé mis 2 meses que estuve en ERTE, pero debido a la situación del COVID no me pudieron hacer fija. Entonces, claro, ahora mismo estoy 6 meses en el paro porque no encuentro trabajo
y he pasado de tener un trabajo genial a estar en el paro. En concreto para mí, igual que para el resto de empresarios que tuvimos que cerrar los hoteles, fue algo devastador, porque nunca nadie hubiera pensado que podíamos llegar a una situación como la que nos ocurrió. Yo lo pienso y todavía me entra hasta como un poco de vértigo. Fueron meses durísimos porque vivíamos en una incertidumbre constante, con las ganas de seguir haciendo cosas, porque sabíamos que esto tenía fecha de finalización, pero era una incertidumbre, era un día a día sin saber cuándo realmente podías otra vez ponerte en marcha. Entonces, bueno, luego esos meses de confinamiento pasamos, los recuerdo como meses muy activos a nivel administrativo, todo el mundo los aprovechó para rehacer cosas en sus centros de trabajo, procesos de trabajo, nuevas formas tecnológicas de vincularnos con el cliente. Todo el mundo se puso a estudiar, que me parece genial, a terminar de formarse, pero teníamos todos ese pozo de contención, de decir a ver qué va a pasar después. Luego, bueno, vino ese momento de euforia del verano, de todo bien, y tuvimos un verano que pudimos salvar algunos números. Desafortunadamente muchos compañeros ni se plantearon abrir porque las perspectivas luego no fueron tan buenas como pensábamos a priori. Y luego, bueno, nos encontramos con otra vez el desasosiego de tener que enfrentarnos a otra ola y ha sido muy desesperanzador, la verdad. Los casos de coronavirus en España superan los 33.000 contagios y alcanzan los 2.000 muertos, según los últimos datos cruzados entre Sanidad y comunidades autónomas. El Gobierno prolongará el estado de alarma en todo el país durante al menos 15 días más para controlar la expansión y contención de la pandemia. Nos hemos amoldado a utilizar más las casas, salimos menos, no sé, hay menos contaminación, pero bueno, la parte mala es peor que la buena. Hay más malo que bueno. Un atasco mental de estar en casa metido, no poder salir por lo menos a pasear, que por lo menos a nosotros nos gusta pasear, salir al campo, salir y andar, lo que es andar, porque yo en casa me mata, me quita años de vida. Meterte en casa te quita años de vida, no salir a la calle a andar. Estando confinados quizás estábamos un poco más seguros dentro de lo que cabe, puesto que estábamos en una burbuja, ¿no? Estábamos en casa, no nos relacionábamos, bueno, la gente que teletrabajaba y todo eso no se relacionaba. Y sí, yo pues personalmente tenía miedo por eso, porque estaba en contacto directo con este virus, ¿no? Yo bastante bien, también es verdad que vivo sola con mi gato, así que tocando la guitarra, leyendo y tomando el sol en el balconcito, bien, yo bien. Era muy emocionante cada vez que salíamos y notabas el calor de la gente, el agradecimiento. Estaban todos en una situación un poco de estar confinados, un poco pues necesitaban de ese apoyo de los bomberos y de policía cuando salíamos, y siempre se nos agradecía de una forma muy emotiva. Yo recuerdo la primera vez que fui al Hospital General de Alicante, que era a las 8, pero a las 8 era marzo y era noche. Y la sensación de oscuridad de la noche, porque fui acompañado de bomberos ese día, los patrullas nuestros y los de bomberos, yo estaba emocionado y veía a los sanitarios, que para mí de verdad son los verdaderos héroes de esta historia, porque ellos han sido los que han estado tratando enfermos. Nosotros estábamos en la calle arriesgando la vida, pero ellos trataban enfermos. Para mí son los verdaderos héroes. Ver a aquellos que salían allí y agradecían que nosotros fuéramos a aplaudirles, a mí me emocionó. Mira, en ese momento los gané de gallina hablando.
nosotros lo vivimos trabajando, sin parar, agotadas, con mucha incertidumbre, aquello no se acababa, era impensable que pudiera pasar una cosa así y impensable que estuviéramos tan abandonadas por parte de todas las administraciones. Aparte del agotamiento físico y mental, el abandono que tuvimos nos hizo muchísimo daño. Prevención de riesgos prácticamente ninguno, porque como te decía, los protocolos nos dejaron fuera. El Ministerio decidió que éramos de bajo riesgo y nosotras entrábamos a las habitaciones a limpiar con este tipo de mascarilla y una bata de papel. Eso era todo lo que se nos daba. Ahí pasamos muchísimo miedo. ¿Os lo cambiabais cada día y buscabais otro? La peleábamos. El grupo de atención COVID del hospital participó en el diseño de los hospitales de campaña para toda la comunidad, junto con los especialistas, ¿no?, de Valencia y de Castellón, una reunión conjunta, y se diseñó cómo tenía que ser el hospital de campaña y a qué pacientes tenía que atender. Eso se empezó muy pronto a preparar el diseño, luego la construcción vino un poquito más tarde. Teníamos también un poquito la experiencia de lo que había ocurrido en Madrid, que ya había, ¿no?, y había un hospital de campaña, ¿no?, un hospital, una instalación extrahospitalaria para atender a ese flujo de pacientes. Cuando se creó el hospital no sabíamos realmente si íbamos a necesitarlo para pacientes graves o podríamos únicamente dedicarlo a pacientes leves. La idea inicial del hospital era que vinieran aquí pacientes que hubieran pasado ya la fase de gravedad y que estuvieran aquí hasta el momento de poder ir a casa para liberar camas para pacientes graves en el hospital. Luego las cosas han sido un poquito más fáciles, ¿no?, y realmente hemos necesitado solo parte de la infraestructura del hospital y para pacientes leves, ¿no?, en los días previos a ir a casa. Pero sí que es verdad que esta es una instalación que podría haber sido crítica si la enfermedad no hubiera parado cuando paró, si cuando en la primera oleada no conseguimos el control de la diseminación de la enfermedad, pues quizá el hospital se había llenado de pacientes. Lo mismo que en la segunda ola. En la segunda ola sí se ha utilizado con pacientes habitualmente leves. Además el hospital ha servido a otros hospitales de la provincia que nos han mandado también pacientes de esas características. Así que el hospital yo creo que ha sido muy útil y afortunadamente no hemos tenido que utilizarlo para pacientes graves, que era una posibilidad al principio de todo esto. Fuimos muy fuerte en la primera ola por lo que hemos estado hablando de la falta de materiales y la improvisación, y luego lo hemos ido sobrellevando con mucho esfuerzo, con mucho... En este apartado tengo que hablar de que también como profesionales hemos sufrido miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a los pacientes en el hospital, a nuestros compañeros de trabajo y en nuestras casas a nuestras familias. Y todo el esfuerzo físico también nos ha llevado a un gran sobrepuesto a nivel emocional. Lo hemos vivido con mucha pena, la soledad del paciente, el que en algunos momentos hemos sido las únicas personas que hemos podido estar ahí para acompañar en el final de la vida. Las matronas en el comienzo de la vida, también hubo un momento en el que las mujeres no podían estar acompañadas de su persona con la que habían elegido que les acompañara en el momento del nacimiento de sus hijos, y todo eso nos ha supuesto una sobrecarga emocional importante que creo que hay que destacar. ¿Sigue removiendo sentimientos? Hace que tomemos, el Ayuntamiento de Alicante, esta decisión: suspender definitivamente las hogueras de 2020. Alicante suspende las hogueras del año 2020 e invita a empezar a trabajar desde ahora en las fiestas del próximo año. El primer edil lo ha comunicado la decisión a la Federación, una reunión mantenida con su presidenta tras anteponer la seguridad de los alicantinos ante la evolución de la pandemia y escuchar la opinión mayoritaria a favor de la cancelación de las comisiones de hogueras y barracas. Complicada decisión que afecta no solo al mundo de la fiesta, afecta a Alicante en general. Bueno, es durísimo. Todo el mundo sabe que yo soy fester y por tanto para mí la simbología que tiene el suspender unas hogueras pues era un poco un resumen, no más doloroso que tantas otras cosas que tuvimos que decir que no se podían hacer y que son muy importantes para todos los alicantinos: su Semana Santa, la peregrina,
los moros y cristianos, las fiestas de barrio, toda la programación de lo que forma parte de nuestra tradición y de nuestra propia identidad, pero no más duro que las medidas de restricción y de confinamiento, ni las medidas, ni el sufrimiento, por supuesto, de ver cómo día tras día se suman las cifras, se aumentan las cifras de fallecidos y fallecen familiares y amigos, ¿no? Es un cúmulo de todo, pero las hogueras en particular, pues claro que sí, nadie podía pensar y yo nunca me pude imaginar que firmaría un decreto suspendiendo las hogueras de San Juan. El aplazamiento lo vivimos sinceramente todo el equipo de la Federación pues con bastante desilusión porque veíamos que efectivamente no podíamos realizar hogueras. Y bueno, aparte de pensar evidentemente en todas las hogueras y barracas, pues como siempre decimos, pensamos en todos los oficios que van asociados a nuestro mundo de fogueres y entendíamos que no podíamos seguir adelante puesto que tampoco nos dejaban, aunque quisiéramos, ¿no? Entonces con mucha pena y con mucha esperanza para poder celebrarlas un poquito más adelante. Luego, bueno, pues a partir de mediados de mayo, que fue cuando ya tuvimos la cancelación definitiva de la fecha de septiembre, pues nos pusimos a trabajar y ya un poco ilusionados de cara al próximo ejercicio y que mejorase un poco todo el tema sanitario, independientemente de que nosotros hagamos fiesta, porque a veces parece que somos un poco deshumanos, deshumanizados. Sí que es cierto que pensamos mucho en la salud de las personas y en que esto vaya bien. Está claro que nuestro colectivo hace fiesta y es lo que tenemos que prepararnos y que proveer y que tener en mente para poder llevarlo adelante. 775 personas han recibido en la comunidad la primera vacuna contra la COVID. El proceso comenzó en residencias de Alicante, San Vicente, Torrent, Rafael Buñol, Benisano, Almasora y Burriana. Por supuesto, era una grandísima noticia. Yo puedo decir que yo trabajo en el Hospital de San Juan como matrona en el servicio de urgencias obstétrico-ginecológicas y estaba trabajando el día 8 de enero, que fue el primer día que nos dijeron que habían llegado las vacunas. Y de mi servicio subimos, yo creo que todos los que estábamos trabajando, hubo gente que vino de sus casas profesamente para vacunarse. Que sí, que ya se puede vacunar, que me voy hoy mismo y que me vacunen en la primera. O sea, ese fue cómo lo vivimos desde ese punto de vista. Para nosotros era una noticia histórica, por fin veíamos un camino a poder poner otra barrera frente a lo que nos está ocurriendo y tratar de que en el día a día podamos trabajar con mayor seguridad y quitarnos un poquito de miedo de encima. La provincia de Alicante no solo supera a Valencia con 2.416 casos diarios más, sino que además se sitúa en la provincia con más coronavirus de toda España. La tasa ha experimentado un alarmante aumento al pasar de 1.570 a 2.597 contagios por cada 100.000 habitantes, tras la última actualización de datos. Con cansancio, con agotamiento, te costaba andar, te costaba subir esta rampa, necesitabas oxígeno. Y hay un momento ya que decido ir al médico, doy positivo, me quedo ingresado y mi mujer, que estaba más o menos igual, ella tenía un poquito más de miedo a los médicos, se hace la prueba, da positivo y ya se desencadenó todo. Bueno, ahí lo que se sufre, lo más importante es lo de mi mujer. Camino del hospital salió consciente de casa, pero camino del hospital, en la ambulancia, no sé si los nervios, el entorno, el contexto, lo que sea, va empeorando y cuando llega allí el médico, que en un principio iba para planta, deciden ingresarla en UCI. Y desde que está en UCI, con todo el control que le van teniendo los médicos y todo, hasta que fallece, solo pasan 40 horas. Una tragedia. Bueno, en cuarentena es poco, o sea, yo estoy hospitalizado y estoy aislado. O sea, para mí el personal de limpieza, los sanitarios que entraban y todo, intentaban entrar lo menos posible por el riesgo de contagio.
ni podía recibir visitas, como es lógico, ni podía salir a ayudar. Hubo otros miembros de mi familia, mi hija pequeña y mi suegra, que también dieron positivo y estaban aislados en casa, y aunque no podían recibir visitas, pues a través de la puerta de la ventana veían a gente. Y menos mal que 2 de mis hijos dieron negativo y se pudieron ocupar de todos los trámites del funeral, incineración y todo lo que se vio en esos días. Pero ese aislamiento, esa desconexión, esa falta de poder soltar la pena, de despedirte, eso es un martirio sin sangre, pero un martirio, dolorosísimo. Bueno, que se afecta, te deja destrozado, te deja como un trapo. Es que es la persona con la que he compartido casi toda mi vida, 33 años y medio de matrimonio más el noviazgo. Y se te va por un bicho que lo tenemos en la sociedad y que nuestras autoridades no tienen ni pajolera idea de cómo tratarlo, por dónde va, y están en discusiones absurdas, cuando aquí lo que estamos hablando es de vidas humanas. Un año muy malo, primero hemos pasado mal y segundo que se ha llevado a mi madre. Estaba en una residencia, se puso enferma y en 2 días se la llevó. El 31 de diciembre fue. Dolor, ¿no? Sí, muy doloroso. De no verla todo el año sin verla, la vi 2 veces, de lejos, sin poderle dar un beso, le hablaba y no te oía, y después el 31 que se me fue, el único. Tenemos que hacer verdaderamente autocrítica, ¿no?, respecto a esto. Siempre habíamos partido de que el sistema público sanitario español era un sistema fuerte, era un sistema muy bueno, era de los mejores del mundo. Se veía que la calidad era muy buena porque, bueno, se atendían diferentes marcadores, como es el programa de trasplantes, etcétera, que realmente somos muy buenos, y tenemos un sistema público de salud muy bueno. Pero ¿qué ha demostrado la pandemia? Lo que ha demostrado es que estaba claramente infradotado de recursos humanos, tanto de profesionales de enfermería como de profesionales médicos. Entonces, esto es lo que ha demostrado. Y también una infradotación de recursos. Entonces, es muy importante que esto lo sepa la sociedad y que lo sepan los políticos. Los políticos lo que no pueden hacer ahora, que cuando esto ya se ha resuelto, o estamos caminos de resolverlo, es que bajen la guardia y que volvamos a la dotación previa que teníamos antes. Porque el coronavirus ha venido para quedarse. Y el coronavirus no nos vamos a librar de él durante tiempo. Y por lo tanto, la sociedad debe exigir a los políticos que inviertan en sanidad y que inviertan en la sanidad pública, que doten de recursos humanos suficientes a la atención primaria y al sistema hospitalario, ¿vale? Por otra parte, hay que investigar más en ciencia. Mira, te voy a contar un ejemplo. En España hay mucha gente, hay buenos grupos de investigadores que investigan en vacunas. Y probablemente, si hubieran dispuesto de más dinero, ahora tendríamos desarrollada una vacuna. Y es muy importante también que España tenga una planta de procesamiento de vacunas, que sea capaz de producir vacunas para su población y para la Unión Europea. Esto es muy importante.
Impactante, ya lo han visto, esta batalla contra el coronavirus no ha acabado y por ello tenemos que seguir manteniendo esa prudencia que llevamos teniendo desde hace un año. Ya lo saben, nos vemos el martes a las 10, apagamos el radar, pero lo encenderemos la semana que viene a la misma hora. Descansen, cuídense y nos vemos entonces.